Gracias, muchas gracias. ¿Dónde está Comunidad Matamoros? Pues qué bendición estar aquí. Qué bendición estar aquí con tantos jóvenes que andan con todo, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Sí. Bueno, estaba platicando que bueno, yo nací, crecí en esta ciudad y siempre estábamos súper emocionados, ¿verdad? Josué, Osmara, Rosalina y más, ¿verdad? Que están por ahí, que siempre estábamos emocionados porque queríamos que llegara el Congreso de Jóvenes. Así es que hoy me encanta ver que las nuevas generaciones siguen disfrutando estos momentos que son increíbles, ¿verdad? Y bueno, quiero entrar al tema que te voy a compartir el día de hoy y pues el tema que te voy a compartir hoy se llama Intensamente. ¿Quién recuerda la película de Intensamente? ¿Sí? ¿Todos la vieron? Bueno, no se va a tratar precisamente de esta película, pero te va a recordar algunas cosas de esta película. Y bueno, hay una imagen que van a poner ahí en pantalla, porque no sé si la tengan. ¿Alguien recuerda a Hulk? ¿A quién le gusta ese superhéroe Hulk? Cada quien tiene su superhéroe favorito, ¿verdad? Y hay ese superhéroe Hulk, fíjense. Su origen, la historia de ese superhéroe, su origen gira en torno al Dr. Bruce Banner, un científico que se transforma en Hulk. Y es un humanoide verde, gigantesco, súper fuerte, y que tras ser expuesto a la radiación gamma de una explosión nuclear, se convierte en ese ser así verde, gigantesco, ¿verdad? Y esa transformación se desencadena por un intenso estrés emocional, en particular ira, que provoca una rabia y destrucción incontrolables, complicando la vida y las relaciones de Banner, del científico Banner. ¿Ya vieron ahí a Hulk? ¿Sí se acuerdan de Hulk? ¿Alguien ha visto la película de Hulk? Sí, ahorita ya hay muchos superhéroes nuevos, ¿verdad? Ya Hulk así como que ya no es tan guau. Pero sabes, es un personaje muy peculiar porque es el contraste de un científico buena onda, tranquilo, estudioso, pero de pronto se enoja, ¿sí? Después de estar en estas radiaciones, cuando él se enoja, ¿qué sucede? Se convierte en este hombre verde y entonces destruye todo, no se controla y empieza a meterse en problemas, se complica su vida, ¿verdad? Y entonces imagínate que hasta es capaz de lastimar a su propia novia si no se da cuenta, ¿verdad? Si no se da cuenta. Entonces cuando él se transforma, llega un momento en algunas de las películas donde él se tiene que ir a vivir súper lejos, aislado de la sociedad, aislado de la gente. ¿Por qué? Porque su temperamento lo pone en peligro. Entonces, ¿cuántos nos hemos sentido así? Que cuando nos enojamos nos descontrolamos. ¿A cuántos les pasa así? ¿Cuántos tienen un hermano súper geniudo? ¿Sí? Una hermana súper enojona, ¿sí? ¿Algún amigo que dices, no hombre, no, si se enoja, aguas, agárralo de buenas, ¿verdad? Y a veces así nos pasa, ¿verdad? ¿Quién recuerda la película de Intensamente cuando sale ahí Furia? Hasta le sale humo, ¿verdad? Cuando se enoja y no se puede controlar y empieza a gritar y a veces sí nos pasa que cuando nos enojamos, cuando pasamos por emociones así muy fuertes, a veces no podemos controlarnos, decimos lo que no queremos decir, hablamos lo que no debemos de hablar,
nos emocionamos y hacemos cosas que no deberíamos de hacer, hacemos el oso, ¿verdad? Y pasamos penas, después andamos arrepintiéndonos. ¿Por qué? Pues porque no nos podemos controlar, ¿sí? Nos ha llegado a pasar, es que estaba súper emocionado y estábamos ahí todos echando relajo en el salón y me emocioné y le quité la silla a la compañera y entonces pum, la compañera pues se fracturó o se lastimó y pues esa compañera pues me cae bien o esa compañera pues no quiero hacerle daño, pero andaba tan emocionado. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces nuestras emociones nos pueden secuestrar, ¿verdad? A veces nuestras emociones nos llevan a cometer cosas que no quisiéramos hacer, a hacer cosas que no haríamos si no estuviéramos teniendo esas emociones. Y fíjate, la palabra emoción viene del griego emover, que significa, fíjate, significa mover. Entonces, las emociones son impulsos que nos llevan a actuar. Son impulsos que nos llevan a actuar. Entonces, ¿qué pasa? Que si me siento triste, ¿qué haces cuando te sientes triste? Puedes llorar. Algunos pueden decir, cuando estoy muy triste, estoy en la depre, como mucha nieve. ¿Cuántos comen mucha nieve? O me pongo a ver ahí el TikTok cuando estoy muy triste, pues para que se me olvide. O mi cuerpo me pide azúcar, lo compenso con algo, ¿verdad? Lo compenso de alguna forma. Cuando me siento contenta, ¿qué hago? Grito, bailo. Cuando estoy de buenas, ando muy platicadora. ¿No les ha pasado que hay personas que cuando están de buenas empiezan, hable y hable y hable y hable y hable? ¿No les ha pasado? Y dices, ya cállate por favor. Ya, o sea, está bien que estás de buenas, pero por favor. Entonces, cuando nos sentimos con miedo, ¿qué acción hacemos? Pues nos escondemos, ¿verdad? O no salimos, o tenemos algunas acciones que expresan este miedo. Cuando me siento frustrado, cuando estoy amargado, le contesto mal a mi mamá, le contesto mal a mis amigos, le contesto mal a la gente que está alrededor. ¿Por qué? Porque estoy enojado, frustrado por algo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos mueve? Nuestras emociones. Bueno, nuestras emociones son movidas por muchas cosas. Primero, hormonalmente, ¿verdad? Cuando estás en la adolescencia o cuando estás sufriendo cambios hormonales, nuestras emociones son más intensas y sufren cambios. Las mujeres en la menopausia, es decir, hormonalmente. Otras cosas que mueven nuestras emociones son nuestros pensamientos, las acciones, las experiencias. Pero ¿saben qué mueve bastante nuestras emociones? El TikTok. ¿Sí o no? O el Instagram. ¿Quién tiene Instagram aquí? De repente estás viendo ahí el Instagram, ¿verdad? Estoqueando, ¿verdad? O ¿cómo se dice? Scrolleando, ¿sí? Scrolleando, ahí estamos. Y de pronto vemos una foto y dices, ¿cómo puede ser posible que esta chava está saliendo con el chavo que me gusta? ¿Y qué sucede? Viene una emoción, ¿verdad? O si eres un chavo, decir, oye, ¿y este chavo por qué está saliendo? ¿Por qué está coqueteando con esta chava? Y causa emociones, ¿verdad? O estás ahí estudiando y de repente ves las fotos de alguien que está en las vacaciones y eso te causa así como que, oh my God, quiero estar en la playa en este momento. ¿No te ha pasado? Entonces las redes sociales también mueven nuestras emociones. Pero lo que Dios quiere hacer es que tú y yo, lo que Dios quiere enseñarnos es que tú y yo podamos conocer esas emociones que tenemos, podamos conocer qué generan esas emociones y que podamos encauzarlas, dirigirlas para que esas emociones no nos dirijan a nosotros y no estemos cometiendo tantos errores, así como Hulk, ¿verdad? ¿Ya me lo quitaron? Pero bueno, ese Hulk era tremendo. Y hay un versículo que dice aquí, dice, es mejor ser paciente que poderoso. Mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Wow.
Este versículo está tremendo, ¿no? Dice, es mejor ser paciente. ¿Quiénes son pacientes aquí? Es mejor ser paciente que poderoso. Mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Bueno, quiero confesar que un rasgo que a mí no me caracteriza es la paciencia. Tampoco a Paco, ¿verdad? Tampoco a Josué. No se nos da, o sea, es como de familia, somos así como que todo lo queremos rápido. Y sabes, ese es un buen rasgo si tú lo sabes encauzar, porque eres como que rápido para resolver, para hacer cosas, pero también se puede volver en contra, porque hay momentos que Dios nos lleva a esperar. Hay cosas buenas que requieren su tiempo, ¿estás de acuerdo? Hay cosas que requieren su tiempo. Y hay un término que te quiero platicar hoy. No sé, quizá tú has oído eso acerca de la inteligencia emocional. ¿Cuántos han oído acerca de la inteligencia emocional? Hoy en día se habla muchísimo de las emociones. Hoy se habla muchísimo de la salud mental, incluso de la inteligencia emocional, porque es algo que a partir de la pandemia se desató mucha ansiedad, mucha depresión, mucha inestabilidad en las emociones de las personas por este periodo que pasamos tan complicado. Y fíjate, te voy a platicar un poquito de cómo surgió lo de la inteligencia emocional. Resulta que anteriormente, los que están aquí, que nacieron a lo mejor en los 80s o en los 70s, ¿verdad? O aún antes, podrán recordar que antes se usaba muchísimo que te hacían pruebas de IQ, ¿sí? Y te hacían muchas pruebas para saber cuál era tu coeficiente intelectual. Y entonces te hacían ciertas pruebas, ciertos exámenes, y ahí se dan cuenta que había gente que era superdotada, que tenía un coeficiente intelectual súper alto. Había gente que estaba por los suelos, ¿verdad? Entonces, si te salía mal ese examen, pues tú podías decir, pues no se me da, ¿verdad? No se me da el estudio, no se me da mucho aprender, no soy tan inteligente porque tengo un coeficiente intelectual bajo. ¿A alguien le han hecho una prueba así? ¿Hay alguien? Anteriormente, hay varias personas. Anteriormente eran unas pruebas que se utilizaban mucho para que pudieras ingresar a una universidad o para poder pasar algunos exámenes. Y entonces con el tiempo se dieron cuenta que las personas que tenían un coeficiente intelectual alto, con el paso del tiempo, aunque se consideraban personas superdotadas o con mucha inteligencia, eran personas que con el tiempo no eran estables en sus emociones, y eso les generaba que no pudieran durar en los trabajos, que no podían tener habilidades para socializar, para relacionarse, para hacer equipo. Entonces se dieron cuenta que el coeficiente intelectual no era un dato tan importante para poder tener éxito. Y entonces ahí empezaron a estudiar y descubrieron que hay otras inteligencias. Entre ellas, una de las más importantes es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional se empezó a hablar de eso en 1990. El término se hizo famoso en 1995 cuando el psicólogo Daniel Goleman escribió un libro acerca de esto. Bueno, ¿qué es inteligencia emocional? Te lo voy a resumir. Es súper simple. Es simplemente conocer, identificar nuestras emociones y las de otros. O sea, saber cómo me siento, por qué me siento así, ¿sí? Y aprender a gestionar, a dirigir esas emociones, esos sentimientos, para poder tener mejores relaciones con las personas, para poder desarrollarnos mejor. Entonces, quiero decirte algo. Este término que se oye wow, inteligencia emocional, la Biblia habla un montón acerca de esto. Puedes encontrar demasiados recursos en la Biblia
que hablan acerca de cómo encauzar y dirigir nuestras emociones. Cuando conocemos la vida de Jesús, nos impacta al ver cómo Jesús era una persona que podía mantener la calma. Dice la palabra que en una ocasión estaba la barca y se estaban hundiendo y estaban ahí los discípulos y todos estaban ahí como locos y Jesús estaba dormido. Van y lo despiertan y Jesús, tranquilo. ¿Qué tienen? ¿Qué pasa? ¿Sí? Y Jesús toma autoridad, calma las aguas, calma la tempestad. Vemos otras ocasiones cuando llegaban los fariseos, ¿verdad? Jesús tenía muchos enemigos y llegaban personas y le decían, lo confrontaban y le decían cosas y querían como dejarlo mal, como hacerlo sentir mal, como dejarlo en vergüenza. Y Jesús, o sea, como tranquilo, contestaba sabiamente, no se dejaba provocar. Él habla en la palabra, dice y nos enseña en la palabra, si te pegan una mejilla, pon la otra. Y tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo hago eso? ¿Verdad? O sea, Jesús fue un hombre que nos puso el ejemplo de cómo actuar de una manera inteligente, de cómo encauzar sus emociones, porque vemos a un Jesús que lloró cuando murió su amigo Lázaro. Vemos a un Jesús que de pronto estaba feliz. Vemos a un Jesús que era tierno, que era compasivo. Y lo vemos en diferentes momentos a Jesús actuando, pero siempre de una manera en donde Él sabía qué actuar, cómo actuar, qué decir, cuándo callar. También vemos a Jesús cuando Él se enojó, cuando Él llega al templo y entonces Él empieza y se enoja y tira, ¿verdad?, todo y les dice, han hecho mi casa una cueva de ladrones. Y podemos decir, pero Jesús se enojó, pero ok, ¿cómo actuarías tú si entran a tu casa un ladrón? Tú le dirías, ¿te puedes ir, por favor? ¿No, verdad? O sea, ahí vemos a un Jesús en donde hay momentos en donde Él actuó con determinación, en donde Él fue determinante, en donde no jugó, en donde simplemente se van todos en este momento. Es decir, hay convicciones, hay cosas que tenemos que defender y ser determinantes. Entonces, Jesús nos enseña con su vida. Él modeló una vida en donde Él fue una persona emocionalmente sano, emocionalmente estable. Y podemos decir, bueno, pero ¿qué tenía Jesús, verdad? O sea, ¿cómo pudo Jesús hacerlo? Y, ¿sabes? Identificar nuestras emociones es algo básico, aprender a conocernos. Yo creo que eso es algo que en lo que tenemos que tomar tiempo de conocernos, saber qué me enoja, qué me pone ansioso, qué me pone triste, cuáles son las cosas que más me afectan, qué es lo que me hace actuar impulsivamente. Sí, platicando con uno de mis hijos me decía, mamá, es que me gusta comer este tipo de alimentación porque, es decir, bajar los carbohidratos porque me mantengo más calmado. O sea, ahí ya es como que te estás conociendo, ¿verdad? Como decir, estoy conociendo mi temperamento porque Dios nos dio a cada uno de nosotros un temperamento para que nosotros podamos desarrollar el propósito de Dios. Es decir,
unos son muy calmados, otros son súper intensos, ¿verdad? Unos son pacientes de naturaleza. Mi hermana Sara es paciente de naturaleza. Ella es un pan, de verdad. Ella siempre fue así, tranquila. Hay personas que tienden a ser como más negativas. Por ejemplo, yo en lo personal soy una persona que tiendo mucho a ser como a ver el vaso medio vacío. ¿Sí? Hay personas que tienden a ver el vaso medio lleno, como mi hermano Josué. O sea, es decir, somos bien diferentes, ¿no? Pero al conocernos y también conocer a los demás que están cerca de mí, también me ayuda a tener empatía. Me ayuda a poder relacionarme con las demás personas de una manera sana. Y fíjate lo que le pasó aquí a Jesús. Este versículo, esta parte de la Biblia, ¿qué tenía Jesús? Porque siendo Jesús humano, como tú y como yo, que vivió cosas tan difíciles o mucho más difíciles que tú y que yo, que fue tentado de la misma forma o quizá de una forma más difícil que tú y que yo, pero ¿cómo se mantuvo él bien? Y en Mateo 26, 37 al 39 vemos esa parte donde estaba llegando el día más difícil de Jesús. ¿Cuántos hemos tenido días difíciles? ¿Te puedes acordar de cuál ha sido el día más difícil en tu vida? De pronto estaba llegando el día más difícil de Jesús. Y ahí en ese día, en el día más difícil de Jesús, dice lo que hizo Jesús. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino ahí Jesús. Venía el momento más difícil de Jesús, en donde él sabía que lo iban a traicionar, que lo iban a vender y que estaba a punto de morir, que iba a ser crucificado frente a muchas personas. ¿Cómo crees que se sentía Jesús en ese momento? O sea, si tú te pones nervioso por un examen, ¿cuántos se ponen nerviosos cuando tienen examen de álgebra? Sí. ¿O cuántas se ponen nerviosas cuando viene el chavo que les gusta y les dice, hola nena? Así, ¿verdad? O nos ponemos nerviosos porque estamos a punto de tener una competencia muy importante. ¿O te has puesto nervioso porque sabes que te cacharon algo ahí en tu casa y sabes que vas a enfrentar ese momento con tu papá o con tu mamá? Oigan, les digo que me ponía bien nervioso a mí cuando me decían, le voy a hablar a tu mamá y voy a hacer una cita con ella. Y me llevaban a la dirección, me dejaban ahí sentada y me decían, no te puedes ir hasta que venga tu mamá. Y yo decía, no, le van a decir todas las del mes, o sea, todas las de los 3 meses. Y yo me ponía súper nerviosa. Bueno, ¿has experimentado esos nervios así difíciles? Imagínate cómo se sentía Jesús cuando él estaba a punto de atravesar el momento más difícil de su vida. Dice la palabra de Dios que él, cuando estaba ahí en el Getsemaní, porque cuando él estaba a punto de pasar, él dijo, estoy triste, o sea, mi alma está muy triste hasta la muerte. En otra versión dice, tengo el alma llena de tristeza
y angustia mortal. ¿Qué haces cuando estás en esos momentos que sientes que estás entre triste, angustiado, molesto? Te sientes incómodo, te sientes nervioso, sabes que algo no está bien. ¿Qué haces en esos momentos? Pues Jesús dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Él conocía sus emociones, conoció, identificó cómo se sentía, y en ese momento él se fue a orar. Le dijo a unos de sus discípulos: acompáñenme. Los dejó ahí cerca y él se apartó un poco más. Ahí en ese momento Jesús empezó a hablar con el Padre. Ok, entonces Jesús era como tú y como yo, también sintió nervio, también sintió tristeza, también sintió angustia mortal. ¿Qué hizo? Pues se fue a orar. Empezó a hablar con el Padre y le dijo: Señor, no quiero pasar por esto. Si puedo no pasar por esto, si puede dejar de pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí en ese momento, cuando él se fue a orar, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino y le fortaleció y le llevó. Y él pudo cumplir su misión, él pudo cumplir su propósito, él pudo pasar esa prueba. Y Jesús no pasó esa prueba triste, no pasó esa prueba con una cara de limón o avergonzado. Él puso su rostro como el firmamento. O sea, una persona, Jesús, que fue y con la frente en alto. Quiero decirte algo, y he mencionado esto en otras ocasiones: no importa la cosa más difícil que tú puedas pasar en tu vida, no importa, tú puedes mantenerte bien, con la frente en alto, valiente, enfrentando, porque Dios está a tu lado. No tienes por qué tener miedo de nada, porque dice la palabra: aunque pase en valle o sombra de muerte, no temeré mal alguno. No importa la cosa más complicada, la culpa que tú sientas, las emociones que has tenido ahí, entre culpa, dolor, tristeza, vergüenza. No importa lo que tú hayas pasado, mientras tú tengas ese recurso del Espíritu Santo, mientras tú vayas ahí, platiques con Él, lo hagas así como Jesús, Él te va a fortalecer. Él te va a fortalecer y Él va a ir contigo. Y entonces Él dijo: tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal, quédense aquí conmigo, no se duerman. Pero ¿qué crees que pasó con los discípulos? Se quedaron súper dormidos, porque había un ambiente así como tenso, así como un ambiente. ¿Ha sido un velorio? ¿Ha sido un entierro? ¿Cómo se siente el ambiente? Complicado, ¿verdad? O sea, había un ambiente tan denso que los discípulos se quedaron dormidos. Y él le dijo: no puedo más con mi tristeza, ayúdenme a orar. Pero sabes, ese momento ni siquiera los discípulos oraron con él. Y hay momentos en los que no va a haber nadie que esté contigo. No va a haber nadie que pueda entender tu dolor. No va a haber nadie que pueda entender tu enojo, tu molestia. No va a haber nadie en quien tú puedas quizás recargarte. Pero mientras tú vayas, como lo hizo Jesús con el Padre, mientras tú vayas y hables con Dios, mientras tú vayas y platiques y entres en la presencia, Él va a calmar tu alma. Él va a traerte fe, Él va a traerte amor. ¿Sí? Y hay una clave para la vida.
Hay una clave para que tú y yo podamos dirigir correctamente nuestras emociones. No me gusta tanto el término de controlar, pero sí dirigir nuestras emociones. Hay una clave. Y fíjate lo que te voy a leer. Dice aquí, Romanos 8, 5 y 6. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si puede pasar, muy bien. Y el grupo de alabanza, por favor. Cuando nosotros estamos ahí pensando en las cosas de la carne, ¿qué son las cosas de la carne? El pecado, las cosas que nos dañan, las cosas que no están bien, y estamos pensando y alimentando eso. Dice, todas esas cosas, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y esos pensamientos van a dominar nuestras emociones. Pero cuando nosotros pensamos en las cosas del Espíritu, nuestro espíritu se va a poder llenar de paz, se va a poder llenar de gozo, se va a poder llenar de fortaleza, de fe. ¿Sí? Y dice en el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces queremos calmar a furia, ¿sí o no? Queremos calmar a tristeza, queremos calmar nuestro genio, nuestro carácter, queremos tranquilizarnos porque sabemos que estamos a punto quizá de tomar una mala decisión, porque estamos a punto de recurrir nuevamente a alguna droga, porque estamos a punto de recurrir nuevamente a una relación tóxica de la que no hemos podido salir. Estamos a punto de cometer un error y sientes, quiero cambiar, pero no puedo. ¿Sabes por qué? Porque la carne y el espíritu se oponen. Pero cuando tú alimentas al Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu Santo se opone a la carne, y el Espíritu Santo te inunda, te llena, y el Espíritu Santo vence dentro de ti. Ahí en Romanos 8 habla de cómo vivir en el Espíritu. Y sabes, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, cuando nosotros le damos una importancia a las cosas, a nuestra vida espiritual, nosotros estaremos alimentando esa parte en nuestro ser que nos va a ayudar a mantenernos en un control de nuestras emociones, en un control de nuestra voluntad, en un control de nuestros impulsos. Sabes, cuando yo estoy alejada, cuando yo he dejado de orar, sale mi peor versión. Pero cuando yo estoy orando, cuando yo estoy viniendo a la iglesia, cuando yo estoy sirviendo, cuando yo estoy adorando, sale mi mejor versión. Entonces esa es la clave que usó Jesús. Él se mantenía en el Espíritu, él buscaba al Espíritu. Dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todos esos frutos del Espíritu, todas esas emociones buenas que nos hacen, no que sean hay emociones buenas o malas, pero son emociones que siempre estamos buscando. Todos esos sentimientos, todos esos frutos del Espíritu Santo que queremos mantener en nuestra vida, se mantendrán si tú y yo le damos importancia a nuestra vida espiritual. Así es que el día de hoy yo quiero decirte, el estar en el Espíritu, el vivir una vida en el Espíritu, te hace poderoso.
el vivir una vida en el Espíritu te hace paciente, te hace amoroso, te hace tomar buenas decisiones, te hace tener buenas relaciones, te hace crecer en tu vida. Así es que yo quiero invitarte a que tú te conectes con el Espíritu Santo. Solamente quiero terminar cantando esta canción. ¿Quién quiere conectarse con el Espíritu Santo hoy? ¿Quién quiere decirle: Espíritu Santo, necesito de ti, necesito esos frutos del Espíritu Santo? Vamos a cantarle al Señor. Si tú quieres hoy que el Espíritu Santo tome control sobre tus emociones, control sobre tu vida, ponte de pie. Si tú quieres que el Espíritu Santo te fortalezca, así como fortaleció a Jesús. Si tú quieres que el Espíritu Santo te llene, te inunde, te haga fuerte, conéctate con el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Por las aguas, tú nunca me soltaste, siempre a tiempo estás, Cristo. Al pasar por el fuego, tú nunca me dejaste, siempre a tiempo estás, Cristo. Al pasar por las aguas, tú nunca me soltaste, siempre a tiempo estás, Cristo. Al pasar por el fuego, tú nunca me soltaste, siempre a tiempo estás. Hoy el Espíritu Santo viene a llenarte. Hoy el Espíritu Santo viene. Señor, queremos vivir en el Espíritu. Ni un solo minuto, nunca me dejaste ni por un segundo. No hay un solo día que tú llegaste tarde. Te adoraré ni una sola vez, ni un solo minuto. Nunca me dejaste ni por un segundo. No hay un solo día que tú llegaste tarde. Te adoraré ni una sola vez, ni un solo minuto. Nunca me dejaste ni por un segundo. No hay un solo día que tú llegaste tarde. Te Señor, adoraré ni una sola vez, ni un solo Nunca nos minuto. dejas, Nunca Espíritu me Santo. dejaste ni por un segundo. No Hay un personas solo día que han estado sintiendo una tristeza, una ansiedad, emociones que han estado saliendo de control, una culpa que no te deja. Solo puedo decirte, la vida en el Espíritu te hace poderoso. Conéctate con el Espíritu Santo. Sé que Dios seguirá hablándote en este congreso, y este es tu tiempo, este es tu momento, este es el tiempo para tu libertad, en el nombre de Jesús. Amén.